estudiantes versus gobierno. La semana pasada, los estudiantes, se recuerdan, fueron a La Moneda a entregar una carta al presidente de 12 puntos. Sí, señor. El ministro de Educación les dijo, el tema se discute en el Congreso. Por lo tanto, los estudiantes quedaron chupe. El fin de semana, en una salida de libreto habitual, el presidente Piñera invita a los estudiantes a La Moneda. Hoy el ministro Bulnes descartó que haya renunciado. La verdad que no renunció, pero estuvo a punto. Sí, porque se lo metieron por... quedó pagando, pero en fin, ese harina de otra costal. Queremos de alguna manera sintetizar, por favor, brevemente, vamos con la primera gráfica. No va a ser fácil, pero bueno. Sí, lo vamos a intentar. ¿Cuáles son los puntos de vista de los estudiantes y del gobierno respecto a 4 puntos Felipe, de mayor dificultad o mayor distancia? El contexto. Por ejemplo, el financiamiento. ¿Ya? ¿Qué dicen los estudiantes? Garantizar aportes basales, es decir, directos a los estudiantes, para que ellos establezcan el dinero a utilizar con las distintas carreras universitarias y fundamentalmente a las universidades del Consejo de Rectores. Que sabemos que van a hacer buen uso de ellos porque va para eso, claro. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? Fondos y aportes basales, es decir, directos, contra cumplimiento de metas. O sea, dicho de otra manera, primero tienen que cumplir. Yo te pongo las lucas, pero a cambio de eso tiene que haber un compromiso de la universidad asociado al estudiante que se cumplan ciertas metas, como por ejemplo pasar ciertos pasar los ramos en cierta cantidad de tiempo. En fin, hay una serie de requisitos. ¿Cuál es el punto, si se quiere, ¿En de qué conflicto topa? en esto? Claro, ¿cuál sería el que toque uno de podría decir, la verdad, que se parece bastante uno de lo otro. Bueno, aquí hay un punto clave. El gobierno establece siempre como concepto general y como la piedra angular, si se quiere, de todo este conflicto, el tema de la calidad versus el financiamiento. Por lo tanto, algo que parece tan fácil y tan cercano es muy distante. Porque por una parte, lo que tú estás entendiendo defender, es decir, queremos las lucas. Funcionemos como universidades estatales del Consejo de Rectores. Denle la posibilidad a los estudiantes que elijan. Y el Estado dice, ok, pero a contra resultados. Y eso, ¿Y en términos de la educación pública, es súper complicado. Es súper complejo de lograr. Porque estamos hablando de una institución sin fines de lucro. Exacto. Entonces, pero no sé si me siguen un poco en la lógica. Sin embargo, quizás me arranco un poco, pero el Instituto Nacional no debiera ser una exclusividad ni una cosa rara, debiera ser la norma. Ahí porque es la excepción. Nosotros pagamos 8 lucas anuales, Felipe. Bueno, ahí estamos trasladando el conflicto a la educación municipalizada. Por supuesto. Que más adelante lo vamos a ver. Pero lo que tú estás diciendo es súper cierto. No debieran haber 1, 5 o 20 liceos de excelencia, por ejemplo, como lo propuso en su momento Lavín. Todos los liceos de Chile debieran ser de un trabajo que parte con la línea ahora, de docente hacia abajo. Eso requiere plata, estoy súper de acuerdo. Requiere financiamiento, estoy súper de acuerdo. Pero si lo quiera, ya se abrió la posibilidad de una reforma tributaria para que los que ganan más paguen más y los que ganan menos paguen menos. Está dado. Pero la raíz dijo marcada por el dinero, que la plata estaba y que no era necesario, es una reforma tributaria. Sí. Se están amarrando las manos solos. Sí, lo que pasa es que la plata está, pero tú tienes que hacerlo permanente. Es decir, el aumento de las lucas tiene que ser permanente, no 1 o 2 años. Claro. Para siempre. Tiempo, claro. Entonces, eso requiere plata. Vamos con la siguiente gráfica. Lucro, la palabra de moda. Esta es la palabra de moda. ¿Cuál es la propuesta de los estudiantes? Fin efectivo al lucro en todo el sistema de la educación chilena. La propuesta del gobierno: mayor control sobre las instituciones que lucran con recursos públicos. Quiero que mantenga esta gráfica un segundo, señor director, porque el de abajo ni siquiera hay que proponerlo, tiene que ser así siempre. Lo primero que está ahí exactamente es Alfaro. Exacto. Fin al lucro en todo el sistema de la educación chilena. ¿Por qué? Porque existe la educación compartida, si se quiere, que es la educación escolar particular subvencionada. Muchas gracias, Eduardo. Donde, por una parte, pone las lucas el sostenedor, y otra parte, que en este caso es el ministerio, y otra parte los privados. Es como el pie de la casa. Okay. Eso que está ahí, hoy en la Comisión de Educación del Senado se aprobó la idea de legislar por 4-1, solo un voto de la derecha, la exministra Ana Fonbear, senadora designada, para que esto se termine. Es decir,
que no lucren nunca más. Genial. Los colegios que reciban el aporte del Estado. Perfecto. Lo que dice el gobierno Qué bueno. otra vez es el concepto. ¿Pero por qué? Si lo importante finalmente es la calidad de lo que nosotros estamos entregando. Chucha, pero- La concertación dice no. ¿Por qué? Porque si aunque sea mínima la parte con que se lucra con plata que el Estado pone, más allá que haya un particular que también ponga un porcentaje, Exacto. eso se está lucrando con la plata de todos los chilenos. Perdón. Yo estoy poniendo los puntos. Esto es Acá, como fondar. cada uno Pero ahí hay tiene un su tema, ojo, porque en varias otras áreas de la economía, privados lucran con plata del Estado y nadie dice nada. Cuando ocurrió, por ejemplo, el terremoto, no, ni siquiera el terremoto, voy a decir una situación pero muy hay- extrema. ya. Permíteme. Cuando una empresa constructora construye casas que van a ser entregadas por subsidio habitacional, es el Estado, es la plata de todos los chilenos que va para un privado que va a lucrar haciendo las casas. Entonces uno podría decir, bueno, entonces que tampoco el privado lucre haciendo las casas. Pero hay La una pequeña educación es un diferencia. derecho. Hay una pequeña Y la diferencia, vivienda es un creo yo, derecho también. Y la que salud también. el Ahí lucro todos se pasamos por permite, arriba. como por ejemplo, fondar en ciertos aspectos, cuando le da un aporte para que tú con eso generes, ya sea, o trabajo o un proyecto que los beneficiarios sean más que uno solo o en grupos más pequeños. O sea, se multiplica la devolución de plata finalmente. En este caso, yo creo que el problema de la educación es que es un flujo muy corto, que entra ese dinero, pasa a alguien por hacer un rol de una pega muy pero eso mínima. finalmente es secundario, porque el tema de fondo es, ok, ¿lucramos o no? ¿Cuál es el límite? ¿Los vamos a cerrar y vamos a cerrar todos los colegios particulares subvencionados, que son muchos y bastante bien buenos? Yo estudié en uno. Así es. ¿O vamos a generar un nuevo sistema? ¿Estaremos con las lucas dispuestas para asumir esos riesgos? Si no es solamente Está. quedarse... Pero ojo, es que no nos quedemos Pero en igual solamente es la alto palabra. el riesgo también, Es o sea, yo algo siento muy que de verdad potente. es súper alto el riesgo y además que hay mucha gente, hoy día la gran mayoría de los colegios particulares subvencionados, la mayoría de los chilenos pueden optar a eso, es lo más Así es, cercano claro. a lo que uno Y puede de hecho pagar. mucha gente de Entonces, los colegios es súper municipales, difícil. por la calidad, Se se cambia. va al particular La gente subvencionado se porque cambia. entrega Tiene el derecho mejor a opción. Claro, y la entra gente con se una siente libertad liberada. horrorosa. Oye, no, pero ¿sabes qué? Sacrificáis un montón de cosas de tu casa, de tu familia, porque tu hijo tenga una mejor educación accediendo a este tipo de exacto. El colegios. tema del lucro de la educación superior Pero por está eso claro, está unido con la por calidad. ley no se puede lucrar, pero todos Obvio, sabemos que pues. existen Sí, instituciones no hay- espejo no hay barato que a través de malo. las inmobiliarias, por ejemplo, retiran plata, algo que no debe ser y se debe fiscalizar. Vamos con lo siguiente. Calidad. Otro concepto clave en esto. Me parece muy Propuesta de importante. los estudiantes, creación de una red técnica estatal, superintendencia, acá tiene que haber, ojo, se está proponiendo por parte del gobierno fortalecer la oferta educativa de educación escolar técnico-profesional. Eso es un tecnicismo. Simplemente les quiero decir Ya, pero... que cuál es el tema de fondo. Lo que los estudiantes están diciendo, que por ley la calidad de la educación se debe de alguna manera fiscalizar y comprobar. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Bueno, en esta pasada estamos y proponemos, y lo dijo el presidente Piñera, un proyecto de ley de reforma constitucional, donde a través de la constitución política del Estado, el gobierno, más bien el Estado de Chile, se comprometa a fiscalizar que se entregue una calidad adecuada, correspondiente. El problema de fondo acá es que otra vez se abre el concepto de la letra chica. Cuando tú hablas de supervisar a través de una superintendencia de educación superior De y a fiscalizar. través de la Constitución acerca de que el Estado de Chile se compromete a garantizar una educación de calidad, bueno, Sería tú tienes ideal. que establecer instituciones para hacer eso. Claro. Tú para eso tienes que poner recursos. Tú tienes que tener a personas técnicas que se encarguen justamente de establecer que si es que se está cumpliendo o no Los criterios. Claro. los criterios. Por lo tanto, acá, Profesionales idóneos que hagan cuando eso. se abre este abanico, no viene con la especificación. Y en esta pasada, y según lo que yo he reporteado, los dirigentes de la CONFECH en particular están muy preocupados porque ellos dicen, ok, el concepto general estamos de acuerdo. De hecho, nosotros lo propusimos. Pero no está bajado, no está de alguna forma el detalle. Y ahí nos preocupa, porque no vaya a ser cosa que esto sea una ley muerta, que sea súper general, pero finalmente a la hora de los que hubo. Y cuando alguien poner la alegue, por práctica, ejemplo, que la claro. Universidad A se comprometió a entregarme tal currículum y resulta que al término de la carrera me entregaron estos ramos y con estos ramos yo salí, claramente acá no se está cumpliendo el principio. Por lo tanto, ¿de qué manera el Estado de alguna manera a ti te responde? De la evaluación docente no dijeron nada acá, ¿no? No, de la evaluación docente. Porque el tú colegio de sabes que- profesores es bueno para reclamar, pero Sí, bueno. fueron los que Pero no primero se que se negaron Se a ser marginan de- evaluados. sí, po. claro. Bueno, cuando un profesor, como dices tú,
se niega a evaluarse, yo creo que de alguna manera está dando que hablar y da pie a establecer que claramente son parte del problema. Pues el colegio de profesores de todas pidiendo maneras, mejorar la calidad de la educación es ridículo si ellos son los que imparten la... Por un lado, los alumnos piden Ahora, calidad y los profesores desde el punto de vista no comunicacional, Salfate, y acá yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, se subió a una micro en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque ellos se suben al tema Cuando calienta el sol, la canción de Luis Miguel. y están dentro del grupo de los que buscan beneficios y los, comillas, perjudicados o víctimas. Siendo que, con todo el respeto que merecen los profesores de Chile, Son parte del problema. lamentablemente hay buenos profesores, como en todo, pero también hay malos. Y los malos, lamentablemente, no pueden salir porque tienen un costo altísimo con las Y municipalidades. nadie puede decir que son Exactamente. malos profesores porque les pagan mal. Y eso. Nadie puede decir eso. No, nadie puede decir pues eso. no es Yo la quiero excusa, criticar no puede eso. ser una excusa, ¿Sabes no. qué? Así como hablaron de los carabineros, sí, el que viene acá, bueno, a aventajarse con el uniforme, que se vaya. Déjeme decirle, cualquier profesor que en estos momentos se haga un examen y piense que un CD-ROM es mejor que él, que se vaya también, porque está puro weando. Si es por eso yo pongo a mi hijo frente al computador, weón, Claro, y y para qué lo listo. está haciendo perder el tiempo con un weón. Vamos con lo último. Esto es muy importante, Salfate, a propósito del Instituto Nacional. Administración. Esto es la educación secundaria. La propuesta de los estudiantes: desmunicipalización efectiva de la educación básica y secundaria. Esto lo estamos peleando, y lo digo porque lo hice en el colegio desde el año 1985. El maldito Se concretó después, Federici. No sé pero quién es. empezó el 85. Pero la tenía- idea estaba en la época. planteada. Federici, rector de la Chile. Sí, señor. Bueno, Desgraciado. la propuesta del gobierno: descentralización de la administración de la educación escolar. Otra vez, uno dice, si no se parecen, pegan en el palo. Se parecen, pero en algo nomás. Todas se ¿Por qué? parecen, pero tienen un punto Porque los que- estudiantes lo que están alegando, y lo vienen alegando incluso de la revolución de los pingüinos, es que tal cual como existió antes de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, conocida como la LOCE, que se modificó por la LEGE actualmente, en la época de la dictadura, es que ya él no es el Estado propiamente tal a través de su Ministerio de Educación, que ojo, hay matices, no es lo mismo. Pasa la administración de los liceos a las municipalidades. Así fue. ¿Qué pasa? Las municipalidades tienen gastos, y lo voy a decir derechamente, en aseo y ornato, en iluminación, en un sinfín de situaciones. Y además, el alcalde y el consejo municipal no necesariamente y no tienen por qué, de alguna manera, tener especialidades en educación. No tienen por qué saber cómo se maneja un colegio. No tienen por qué entender la dinámica de un liceo. No, Pero y más ridículo aún, se puede eso hacer significa neutral. que en términos de distribución monetaria, mejor comuna, mejor educación. No, y eso es lo que comuna pasa más pobre, pero con educación. Y es generalmente. ridículo, porque Pero eso es que esto hay que regularlo. Exacto. Porque Obviamente. eso es lo que pasa, y si tú lo Mismo pensáis a porque nivel hasta de lo que yo salud... sé, la PS1 es la misma para todos, por No. ejemplo. Y sabéis lo que pasa, que eso pasa a nivel de salud también, porque no es lo mismo el consultorio de Las Condes de Itacura, no tiene, en cuanto a medicamentos, entrega de leche para las ¿Cachai? guaguas, Y y más un montón de encima tener cosas que- que no, lo de mal. comunas que son mucho más pobres. Entonces Son tú excepciones. te veis discriminado igual. Tú dirás, Es pero para tremendo. eso existe el Fondo Común Municipal. Claro, existe el Fondo Común Municipal. Pero las municipalidades siempre van a priorizar otro tema, propias a pesar necesidades. de que la educación es súper importante, digámoslo. Clave, La educación eso es es lo que clave. pasa, lo que pasa es que Pero la frente a un educación- consultorio, frente a una calle que no tiene luminaria, Es una inversión a largo y que por lo plazo tanto que te no aumenta alcanza la a ver. delincuencia, y que por lo tanto al aumentarle la delincuencia ese alcalde se presenta a la reelección y no sale porque la gente lo castiga, porque lo culpa a él, porque la delincuencia aumentó. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace el alcalde? Prioriza. Destina las Arregla. lucas para arreglar el baño y el water del colegio que está hace 3 años tapándose, Y el otro niño no o suele leer de arregla el aseo de los natos. Bueno, estoy exagerándolo. La propuesta del gobierno es descentralizarlo a través de algunas instituciones cercanas. En algún momento se dijo, ok, los colegios mal evaluados en el CIMSE salen de la administración de las municipalidades. Y dijeron, perdona, pero ahí también se está discriminando. En la última anuncio, el ministro Bulnes dejó otra vez la puerta abierta y habla de la desmunicipalización. Bien, por fin. En esta pasada, Viví para verlo. Sí. en esta pasada entiendo que en Viví esta para los verlo. estudiantes van a ganar en esta propuesta, Sí, y si y es es que no ideal. se acerca exactamente a lo que los estudiantes vienen alegando hace muchísimo tiempo, Pegan el palo. bueno, va a pegar el palo, y lo más probable es que lentamente, a través de instituciones, corporaciones, en fin, Buena. la administración de los liceos pase más cercano al Estado y no a las municipalidades. Por eso digo que hay un matiz. Algunos dicen que la municipalidad
y el Ministerio de Educación es lo mismo. No es lo mismo. Pero bueno, Son instituciones estatales, pero no es lo mismo. Y corre por Eso era- intereses propios. Diferente. Voy a hacerlo rápido. Felipe. Son muchas diferencias, son muchas más, pero esto es más o menos lo medular. un mate igual Ya estamos- Esto debería ser los puntos del sábado. Pero estamos más Exactamente. cerca ya de la educación.